En la naturaleza nosotros podemos obtener este material de 4 minerales diferentes, siendo ellos magnetita, ¿verdad? ¿Mando? Siendo ellos magnetita con un 72.4% de hierro, hematita con un 70% de hierro, limonita con un 65% de hierro y la siderita que tiene un 48.3% de hierro. Este es un poquito más contaminado y no se utiliza mucho en la industria que vamos a estar hoy. Aquí es importante que nosotros sepamos diferenciar entre el hierro y el acero, ¿verdad? Porque muchas veces la gente piensa de que el hierro y el acero es lo mismo. Y no, el acero pues obviamente está compuesto de carbono más este elemento que se llama hierro. También es importante que nosotros sepamos la diferencia entre minería, metalurgia y siderúrgica, ¿verdad? La minería pues va a ser la rama de la ingeniería que se va a dedicar a la extracción de los minerales de cualquier yacimiento o cantera. Mientras que la metalurgia es la rama de la ingeniería que se va a dedicar a la transformación, a la obtención o a la pureza de ese mineral. Es decir, todo comienza primero con la extracción de una fuente o de una cantera, esto se dedica a la minería, y luego la purificación o transformación a un elemento mucho más puro se llama metalurgia. Y la siderurgia, pues es la rama de la ingeniería que está dentro de la metalurgia, que se dedica específicamente a la transformación del hierro más carbono para la formación de acero. Entonces es importante que sepamos también la diferencia entre estos 3 términos. Comencemos entonces ahora a ver un poquito del proceso siderúrgico. Pues el proceso siderúrgico no va a ser más que el proceso en que nosotros llevamos a cabo la transformación, ¿verdad? De alguna fuente de hierro previamente transformado a adicionarlo y fundirlo dentro de un horno para la obtención de un acero. Acá es importantísimo que sepamos, ¿verdad?, que no podemos hacer solo la fundición sin adicionarle el carbono. El carbono es una pieza fundamental para la producción del acero y no debe de pasar el 2%. Eso anótenlo, no debe pasar el 2% y tampoco debe bajar el 0.02%, ¿verdad? Para que este pues sea un acero óptimo para los diferentes tipos de proceso y productos que nosotros vamos a llevar después de un determinado proceso en la serie secundaria. Importante que nosotros sepamos también que podemos adicionar otros minerales como cobre, fósforo, manganeso, molibdeno, níquel, vanadio, titanio, para ir modificando todas esas características que tiene nuestro acero e irle dando otras características importantes de acuerdo al uso final que le vayamos a dar. Veamos en esta gráfica que es muy ilustrativa. Vean que la siderúrgica, pues nosotros la podemos llevar a cabo por medio de 2 procesos. Un proceso es por medio de la inyección de oxígeno, ¿verdad? En hornos básicos de oxígeno, en donde nosotros vamos a llevar a cabo esa fundición por medio de la inyección de oxígeno. Esto fue inventado por los años de 1800, ¿verdad? En Austria. Y al lado derecho, ustedes pueden ver el horno de arco eléctrico. El horno de arco eléctrico es totalmente diferente y es la versión, hagan de cuenta ustedes, la versión modificada, ¿verdad? De un horno de inyección de oxígeno. Entonces, acá en el horno de arco eléctrico, como ustedes podrán ver en esta parte donde tengo yo mi puntero, pues vamos viendo que el principal conductor, pues ya no es una reacción química como en el horno básico de inyección de oxígeno, sino es una reacción en donde nosotros vamos a poner en contacto el mineral o la chatarra, ¿verdad?, con fuentes de electricidad, de manera que nosotros vayamos formando un arco entre los tres electrodos y estos electrodos puedan tener la facilidad de fundir el material que nosotros estamos exponiendo.
Esto pues es una tecnología mucho más reciente, 1907, y vean esto, fue inventada en Francia, eh, muy cercano a nuestra época, ¿verdad? La siguiente gráfica, y vamos a ir un poquito más rápido, vemos los diferentes tipos de proceso. Del lado rojo, nosotros vamos a ver el proceso que nace desde el alto horno. Habíamos dicho específicamente que los materiales o el oro, el hierro, perdón, lo obteníamos de forma natural de un yacimiento, de una cantera. Si nosotros quisiéramos, vean esta gráfica aquí donde tengo yo el puntero, si nosotros quisiéramos obtener un hierro mucho más puro, nosotros tenemos que hacer un trabajo previo de purificación en el alto horno. El alto horno reduce o elimina todo el oxígeno presente en las moléculas de hierro. Entonces vemos acá que para llevar a cabo esa reacción yo necesito adicionar caliza y necesito adicionar también carbón para poder desoxidar de cierta manera todo el oxígeno que tiene el componente mineral de hierro. Esto pues no es muy tradicional en esta parte del mundo de América Latina, sin embargo en Europa, en China es algo común, ¿verdad? Nosotros ya consumimos todo ese hierro o aravio, ¿verdad? Que nosotros podamos adquirir para la operación secundaria. Alto horno es una operación siderúrgica primaria, en donde nosotros vamos a obtener cierta calidad de materia prima mucho más pura de la que hubiésemos obtenido de forma natural de la naturaleza. Pues aquí se llevan a cabo también reacciones de sulfuración, pues yo adiciono carburo de calcio, algunas mezclas de cal viva y cal dolomítica, ¿verdad? Para poder obtener el material óptimo a meter o a ingresar al horno de inyección de oxígeno, ¿verdad? Y este material ya, luego vamos a ver el proceso, ya fino o líquido, pasa a la siguiente etapa, que es la refinación química, en donde nosotros le vamos a ir cambiando o dándole todas las características al acero que nosotros vayamos a querer producir. Acá algo común también, ¿verdad? La chatarra metálica. Me acuerdo cuando comencé a estudiar esto, me acordaba de aquellos chatarreros que pasaban en la casa cerca de donde vivíamos, ¿verdad? Y decían, se compra chatarra. Pues sí, todo ese material, pues nosotros lo podemos obtener y ese mismo material puede ser fuente, como bien ven en este diagrama, de materia prima para el horno de inyección de oxígeno. O bien, pasarnos de una vez a la parte azul, en donde nosotros vamos a tener el horno de arco eléctrico, ¿verdad? Entonces yo puedo obtener diferentes materiales para fundir con calidades diferentes y así va a ser la calidad de acero que yo voy a producir, ¿verdad? Y obviamente el costo que yo vaya a tener derivado de cualquiera de estos procesos. El material que nosotros tenemos luego del horno de arco eléctrico, que es el horno de fundición más común en esta parte del mundo, ¿verdad? En América Latina, pues se puede utilizar también en una refinación química o bien pasar al horno de cuchara. En el horno de cuchara, pues nosotros vamos a ir afinando, le vamos a ir dando esas características físico-químicas y mecánicas que necesitamos que tenga el acero. Y posteriormente pasa a la fase de la colada continua, que es acá donde yo tengo mi puntero, y es ahí en donde yo hago la palanquilla. Luego vamos a ver más a detalle esto, y esto, la palanquilla pues nos sirve de materia prima en otros procesos para poder hacer diferentes productos para la industria. Hay que mencionar algo importante, el 67% de la producción de acero mundial se realiza por medio de hornos de inyección de oxígeno. ¿Y por qué? Porque les decía que en el viejo continente, en Asia y en Europa, se utilizan estos hornos más que los hornos de cuchara. Si ustedes de igual manera me dicen cuál es más eficiente, yo les puedo decir los hornos de arco eléctrico, ¿verdad? Que son los más comunes en el nuevo continente. Acá vemos el diagramita del horno de arco eléctrico. Acá pues lo importante que quiero que ustedes vean es que
Pues la carcasa es el número 7, la carcasa está formada de acero, pero en su interior está formada por ladrillo refractario. Este ladrillo refractario, pues lo que hace es que el mismo afino o el acero que nosotros vayamos a fundir dentro de la coraza del horno, pues no coma las paredes, ¿verdad? Y ocurra un desgaste. Entonces, se forra el horno y lo que se va desgastando conforme nosotros vayamos haciendo fundiciones, en la industria siderúrgica se llaman coladas, yo voy a ir gastando este ladrillo, ¿verdad? Entonces es ahí donde radica la importancia de utilizar nosotros cales de buena calidad, porque en base a eso yo voy a alargar el tiempo en que yo voy a hacer un recambio de ladrillo, ¿verdad? Y como todos saben, el recambio de los ladrillos refractarios es carísimo, ¿verdad? Puede costar hasta arriba de los $22,000, ¿verdad? Dependiendo las dimensiones del horno. Vean acá también, acá en el número 6, el 6 es una salida de humo refrigerada. Este es súper importante porque si los materiales que nosotros vayamos a adicionar a nuestro horno son demasiado finos, esa misma succión permite que esos materiales también se pierdan, ¿verdad? Acá prácticamente es un liberador de presión dentro del horno, ¿verdad? Y la idea principal es que nosotros entreguemos cales de granulometrías muy definidas, ¿verdad? Para que las cales, pues obviamente, cumplan su función y no se vayan a través de estos ductos. Otro dato importante es que ya en el mercado existen hornos en donde yo puedo ir adicionando las cales o el carbón, ¿verdad? Por medio de inyección neumática, ¿verdad? De hecho, nosotros atendemos a una empresa ecuatoriana en donde inyectamos neumáticamente, ¿verdad? La cal. Entonces, la inyección, pues obviamente es por la parte de abajo para evitar que el filtro de humos, ¿verdad? Succione la cal. Entonces, ahí tenemos otra aplicación de la cal, ¿verdad? Inyección neumática de materiales calizos. Importante también acá que este va a ser nuestro reactor, ¿verdad? Acá se lleva todas las reacciones químicas. Tenemos un control de temperaturas de hasta 1930 grados, de acuerdo a o el tipo de acero que nosotros vayamos a producir y el tipo de horno que nosotros estemos utilizando. Pero es acá en donde también, pues, fundimos todos esos materiales ferrosos que se van a poner en contacto con las cales lo van a purificar en contacto con las ferroaleaciones que les van a dar todas esas características especiales, ¿verdad? A los aceros y pues vamos a eliminar todas esas impurezas con la formación de la escoria. Importante acá, acá vamos a definir la calidad del acero. Existen diferentes hornos de arco eléctrico. Acá les pongo dos, que son los más comunes. Es el horno de corriente continua. Acá ha de mencionar que son hornos muy pequeños y donde solo utilizamos un electrodo. Mientras que del lado derecho yo les presento un horno de corriente alterna, el cual utiliza 3 electrodos y pues lo que hace es la formación de un arco transmitiendo, ¿verdad? Electricidad de un electrodo a otro, ¿verdad? Uniformizando y optimizando ese consumo energético que nosotros vayamos a utilizar para poder llevar a cabo la fundición y todo el resto de reacciones que conlleva este proceso. Hay un horno también que se llama el horno de calentamiento indirecto de 2 electrodos. Acá es un horno muy poco utilizado porque lo que hace es de forma transversal colocados los 2 electrodos y ahí transfieren la electricidad para llevar a cabo esa fundición. La eficiencia es muy baja y por eso es que no se utiliza mucho en la industria. El más utilizado es un horno de corriente alterna o de 3 electrodos, ¿verdad? Acá vemos el proceso del horno eléctrico. Prácticamente nosotros alimentamos en la industria siderúrgica, se le llama canasta, a un tipo de recipiente que se llena con todos los materiales que vayamos a ingresar al horno y se llena el horno de acuerdo a las capacidades. Posteriormente, pues se ingresan los electrodos, se cierra toda
liberación de energía que pueda haber, y el horno es cargado con cualquier otro tipo de chatarra, de manera de ir ajustando lo más que se pueda esa capacidad del horno. Importante que sepamos, ¿verdad? Que no se puede llenar el horno al 100%, puesto que existe al momento de la purificación con los escorificantes de calcio, esa fluidez o la formación de escoria que nos va o que nos podría, ¿verdad?, rebalsar el horno. Entonces es importante que no podemos rebalsar o no podemos llenar en su totalidad al horno de fundición del acero. La chatarra pues obviamente comienza a fundirse, se comienza a generar un acero líquido en el fondo del horno, ¿verdad? Pero a la vez que se va incrementando la temperatura, ¿verdad? Los materiales calizos y todas las ferroaleaciones que son combinación de algún hierro de dos minerales, ¿verdad? Nosotros vamos a ir obteniendo reacciones químicas que nos van a ir permitiendo también que se lleve a cabo esa reacción o esa formación del acero líquido que nosotros queremos hacer. A la vez, pues está haciendo o generando toda esa escoria que va a eliminar todas esas impurezas que nosotros vamos a presentar en un momento adecuado en el horno. El siguiente paso, pues, es la chatarra ya fundida, ¿verdad? De mayor volumen, es ingresada al horno. Aquí cabe mencionar que se hacen 3 llenadas de horno, ¿verdad? Hasta completar la capacidad que tiene como diseño el mismo. Ya acá, pues, obviamente las piezas ya son mucho mayores, de mayor tamaño, y lo que va a permitir es que nosotros podamos ir optimizando o regulando la capacidad del horno. Luego, pues, hacemos un vaciado, prácticamente eliminamos toda la escoria que se formó y obtenemos ya el afino o el hierro compuesto por carbono, que va a pasar a la siguiente fase del proceso, que es el proceso del horno de cuchara, en donde yo voy a modificar todas las características, voy a calentar si es que se me enfrió el hierro caliente, ¿verdad? Y voy a modificar adicionando pequeñas proporciones de otros materiales para generar aceros de condiciones o características diferentes. Acá vemos un poquito del balance de energía que tiene el horno de arco eléctrico. Prácticamente las energías aportadas, ¿verdad? Va a ser la electricidad que nos transfieren los electrodos. Acá vemos los electrodos. También existen quemadores que nos van a ayudar a generar esa energía para que la reacción de fusión sea lo más rápido posible, y para eso pues utilizamos oxígeno y gas natural. También cabe mencionar que todas las reacciones químicas que se van llevando a cabo mediante, se van fundiendo los diferentes materiales, también van generando y liberando energía, ¿verdad? Esa también es considerada como energía química. Y también, obviamente, el desgaste que va a ir generando los electrodos al momento de estar en contacto con la chatarra y con el acero líquido ya al momento de estar fundido. ¿Qué energías tenemos consumidas? Ya vimos las aportadas, ¿verdad? De dónde vienen las energías o la energía o la fuente de energía que voy a utilizar para poder llevar a cabo esta reacción. Ahora veamos las energías consumidas. Pues obviamente voy a generar una fusión o un sobrecalentamiento del acero, ¿verdad? También como se va formando escoria, al eliminar la escoria va caliente, yo voy a perder energía también en este proceso. Importante acá, quiero que vean a esta parte del diagrama que estoy señalando con el puntero, y dice inyección de gases. Y aquí podemos utilizar gases nobles, y les pongo, por ejemplo, nitrógeno y argón. ¿Y cuál es la función de estos gases? Pues nosotros no podemos meter una cuchara o una paleta para mover este material, ¿verdad? Porque estamos hablando de temperaturas de 1650 grados centígrados. Entonces yo muevo, ¿verdad? Yo genero que exista una turbulencia dentro del horno inyectando todos estos gases.
Volviendo a las energías consumidas, ¿verdad? Yo voy a tener pérdidas por el agua de refrigeración. Hay agua que está enfriando constantemente los electrodos, ¿verdad? Existen pérdidas de otros materiales, de otros elementos al momento de hacer la purificación. Pérdidas eléctricas, obviamente, ¿verdad? Ahí es importante que nosotros tengamos cales de buena calidad, porque si va una cal cruda, yo voy a consumir energía para primero calcinar ese carbonato que no sea calcinado y después que esa cal viva comience a reaccionar y generar toda esa escoria que yo quiero que promueva, porque al final yo lo que quiero es obtener un baño limpio. Aquí es importante también mencionarles que al inicio del proceso, cuando yo estoy fundiendo, no analizo el afino o el acero líquido, sino analizo la escoria. Entonces, si la escoria tiene ciertas características químicas que vamos a ver al pasar de esta conferencia, prácticamente nuestro acero líquido o la parte inferior, que acá la señalo con mi puntero, va a estar con las condiciones que yo necesito para producir esos aceros que la siderúrgica es especialista, ¿verdad? Entonces es importantísimo tener eso en cuenta. Yo en el proceso siderúrgico no analizo el producto que yo necesito, sino los desperdicios. Entonces, como les decía, un acero pues es la aleación de hierro con carbono, ¿verdad? Este carbono pues no debe superar el 2%, puesto que si se supera el 2%, pues ya no es un acero, sino es una aleación. Acá es importante, ¿verdad?, que nosotros vayamos, como les he venido platicando, adicionando diferentes elementos o compuestos que nos van a dar propiedades mecánicas específicas para determinados aceros, para determinados usos. Importantísimo también, la aleación, pues obviamente es la unión íntima y homogénea entre dos o más elementos. Por eso es que se considera que si el acero posee más del 2% de carbono, ya no es un acero, sino es un material que se considera una aleación. Aquí vemos en resumen cómo va a ser el proceso que estamos analizando hoy. Vemos el horno de arco eléctrico. Prácticamente este horno es alimentado de forma mecánica, ¿verdad? Más no manual, como el anterior. Yo les platicaba que son cestas. Luego les voy a presentar para que conozcan ustedes una cesta. Pero acá vemos el sistema de silos y las pesadoras que van alimentando el horno. Acá pueden ser piezas metálicas o bien puede ser chatarra, puede ser aradio o puede ser también hierro reducido, que son componentes o es fuente de materia prima para la producción de hierro con alto contenido de este mineral, del hierro. Una vez llevada la función del horno, pues esto prácticamente es una fusión de minerales, pasa de cuchara, en donde aquí, pues como les había platicado, se afina ese acero que nosotros vayamos a utilizar para producir diferentes piezas y pasa a la siguiente fase que se llama colada continua. En esta fase, pues nosotros obtenemos de un acero líquido, luego de un proceso de enfriamiento y de un molde, obtenemos diferentes piezas para la industria a la industria en general. Cabe mencionar que acá nosotros estamos formando lingotes, son lingotes de alrededor de 5 o 10 metros de largo, y estos lingotes son después calentados y ya nosotros podemos producir otras piezas de acero, ¿verdad? Por ejemplo, alambres, planchas para producir vehículos, por ejemplo, piezas de avión. Entonces, nosotros primero pasamos la purificación, ¿verdad?, que se lleva a cabo en el horno de cuchara, y luego la colada continua nos permite poder generar todas esas piezas que después van a ser procesadas para producir otros elementos de acero. Acá vemos, en resumidas cuentas, qué es lo que tenemos que considerar en cada una de las fases del proceso. Vemos la materia prima, prácticamente puede ser chatarra industrial o chatarra domiciliar, que eran las que pasaban los
los señores chatarreros pidiéndonos a las casas. Puede ser hierro reducido, cal dolomítica y las ferroaleaciones. Todo esto pues se alimenta al horno. El horno pues genera la fusión, la defosforación, desulfuración, que prácticamente es la eliminación de fósforo, eliminación de azufre y eliminación de silicio, que son los tres componentes perjudiciales para el acero. ¿Por qué perjudiciales? Porque nos van a hacer que los aceros tengan inclusiones. ¿Qué quiere decir inclusiones? Quieren decir pequeños fragmentos dentro de alguna pieza que nos va a hacer que el acero pues se debilite. Se imaginan que tengamos una varilla de acero, ¿verdad? Y que en medio tenga una inclusión de azufre, pues obviamente en donde tenga la inclusión de azufre, pues la varilla de acero que nosotros estemos utilizando para hacer un edificio de 110 niveles, pues se va a volver frágil. Y eso nos va a perjudicar al momento de un sismo, al momento de ponerle ya cargas a ese edificio, ¿verdad? Entonces, importantísimo que nuestro acero sea lo más puro posible. Luego el acero líquido, acá es importante que monitoreemos la temperatura, verifiquemos la composición química y pues traslademos del horno de arco eléctrico al horno de cuchara de la manera mucho más rápida para evitar pérdidas de calor. ¿Por qué pérdidas de calor? Si nosotros evitamos pérdidas de calor en el horno de cuchara, yo voy a tener que volver a consumir energía porque yo debo de trasladar del horno de cuchara a la colada continua a 1650 grados centígrados. Si no, yo puedo ocasionar de que el acero se solidifique y nos haga pedazos los moldes de la colada continua. Entonces es importantísimo monitorear la composición química y la temperatura. En el horno de cuchara, pues ahí lo que hacemos es incrementar la temperatura si fuera necesario. Tenemos que verificar la composición química que tenga eso, ¿verdad? Si hay, por ejemplo, la producción de aceros especiales, pues yo puedo adicionar diferentes minerales. Puedo adicionar cromo, vanadio, molibdeno, para darles características especiales al acero que yo estoy produciendo. Nosotros atendíamos una siderúrgica en ArcelorMittal en Trinidad y Tobago. Y los señores producían, se imaginan, 250 tipos de acero. Y producían entre 6, 9 y 20 tipos de acero al día, ¿verdad? Era una cantidad de aceros que ellos que ellos producían, ¿verdad? Para diferentes usos. Una vez afinado el acero, pues ya pasa el afino, ya no se llama acero líquido, sino se llama afino. Afino es el acero líquido con características ya óptimas para producir los aceros que yo necesito producir para determinado cliente. Y es ahí donde pasa a la colada continua, en donde formo yo los lingotes, que les digo que son lingotes, dependiendo de la siderúrgica, 5, 10, hasta 15 metros hemos observado en diferentes países de América Latina. Y esto pues nos va a servir de materia prima para el siguiente proceso, que yo se los pongo acá de color celeste y es el proceso de laminación. Podemos hacer un curso de laminación en donde nosotros podamos, de esa palanquilla que yo obtengo de la colada continua, pues obtener alambres, alambrón, láminas, piezas de carro, los rieles de los bajones, ¿verdad? Y podemos ver un curso específico de laminación. Las chatarras, como les decía, pueden haber de dos tipos, industriales, domiciliares. Las dos son utilizadas, ¿verdad? Y para eso, pues se hace un mix de cada una de ellas. Es importante que nosotros analicemos cada una de ellas y hagamos un análisis químico de la mezcla para saber a qué nos vamos a enfrentar y definir las proporciones de ferroaleaciones, las proporciones de cal que yo tengo que adicionar. Importantísimo, la chatarra no puede ir de un gran tamaño. Se imaginan que nosotros podamos meter al horno una puerta metálica. Imposible que eso se funda en un tiempo prudente. El tiempo de fusión entre cada una de las coladas son alrededor de 45 minutos. Dijimos que colada era fusión, ¿verdad?
Entonces es importante que tengamos fragmentadoras en nuestra planta siderúrgica que nos permita homogenizar o transformar de un tamaño adecuado las diferentes chatarras que yo voy a meter al proceso. Y por eso yo voy a tener chatarras pesadas que van de 6 a 12 milímetros, chatarras semipesadas que van de 3 a 6 milímetros, o la chatarra liviana que prácticamente viene siendo una viruta, ¿verdad? Porque queremos optimizar esa energía que se va a llevar a cabo en el horno. Entonces, imaginan que nosotros metiéramos solo chatarra liviana, ¿verdad? Necesitaríamos mucha energía para poder fusionar ese mineral. Sin embargo, tenemos que hacer un mix. Vemos los otros componentes, son carbonos, es carbón de alta pureza, alrededor de 85-90%. Tenemos calviva, caldolomítica, las ferrolaciones como el cromo, el níquel. Desoxidantes son muy importantes, ¿verdad? Porque yo necesito, estoy inyectando oxígeno al horno, necesito luego eliminarlo y para eso pues utilizo desoxidantes como ferrosilicio o ferromanganeso. Del lado derecho les coloco una tablita, acá les pongo el aditivo que yo pueda utilizar, luego vamos a ver cada uno de ellos, la composición química mínima esperada, las toneladas o la dosificación que yo agrego, la forma que se presenta este mineral, ¿verdad? Si es en grano, si es en polvo y el costo por tonelada, ¿verdad? Para que vayan dando una idea. No voy a entrar a resumirles esta tabla, pero prácticamente acá vemos para qué funciona cada uno de estos elementos que veíamos en la tabla anterior. Por ejemplo, un aluminio es un desoxidante natural, ¿verdad? Entonces, hemos visto cómo las industrias siderúrgicas compran las latas, ¿verdad? Las latas pues las depositan o depositan lingotes de aluminio y esto pues es un agente desoxidante dentro del proceso. El boro pues aumenta la templabilidad que tenga un acero. El cobre pues mejora la resistencia a la corrosión. ¿Se imagina? O sea, cada uno de estos componentes pues les da diferentes características al acero. El silicio a pesar de que es un contaminante, también lo necesito porque es muy afín al oxígeno. Entonces me va a ayudar a desoxidar y a eliminar toda esa cantidad de oxígeno que está en exceso dentro de nuestro afín. Y otros componentes como el manganeso, el tungsteno y el vanadio. Acá les presento la canasta o la cesta. Esta figura me gusta mucho. Acá en la parte inferior vemos el horno. Esta cesta contiene todos los minerales que yo les he platicado. Contiene el hierro, contiene el carbón, contiene las ferroaleaciones, contiene la caldiva y la caldolomítica, ¿verdad? De acuerdo, obviamente, a cada una de las capacidades de los hornos con que yo estoy produciendo o dispongo. Y acá vemos el brazo del horno, que obviamente se mueve a un lado para que la cesta llegue y pueda depositar, ¿verdad? La chatarra dentro de la coraza del horno. Una vez depositado o llenada la capacidad, pues este brazo se mueve, se cierra el horno y se bajan los electrodos para comenzar la fusión. Acá vemos información importante, cómo es que preparamos el horno. Es prácticamente el resumen de lo que les estoy platicando. Aquí se hace una revisión del horno, si el horno se encuentra en óptimas condiciones o si ha habido alguna parte del horno en donde requiere la aplicación de magnesio. Recordemos que los ladrillos refractarios son de magnesita sinterizada, ¿verdad? Estamos hablando de temperaturas de 2500 grados Celsius, ¿verdad? La capacidad que tienen estos ladrillos de soportar. Sin embargo, si tenemos un afino o un acero líquido muy ácido, ¿verdad? Que la chatarra pues obviamente viene contaminada con mucho fósforo, mucho silicio, mucho azufre, pues nos va a comenzar a carcomer las paredes del horno. Entonces, la primera operación que nosotros debemos de hacer antes de la fusión es visualmente ver al horno, ¿verdad? Y determinar en qué parte del horno yo necesito aplicar ya sea caldolomítica o magnesita calcinada, ¿verdad? De forma inyectada. De forma neumática se aplica como que fuera un repello y
ya tenemos reparado en donde pues prácticamente se nos cayó la retorta o la protección de ese ladrillo refractario que es de una fuente de magnesio. Luego viene la carga de materiales. Ahí ya les digo que podemos utilizar solo chatarra, podemos utilizar un DRI, que es un hierro reducido, o podemos utilizar una mezcla. En Guatemala, por lo general, se utiliza chatarra. En Ecuador se utiliza 60-40, 60 chatarra, 40 DRI, ¿verdad? Sin embargo, en esta cerera que yo les digo de Trinidad y Tobago, utilizaban solo hierro reducido. Un dato importante y curioso es que el mayor productor de hierro reducido en América Latina es Brasil. Entonces, todas las acereras de todos los países de América Latina le compran el hierro reducido a Brasil. Luego viene la parte del derretimiento o la fusión. Acá, pues, bajamos los electrodos como habíamos estado platicando y se comienzan a oxidar todos los componentes de la carga que hemos realizado. Acá, pues, obviamente los materiales purificadores comienzan a reaccionar y comienza la formación de escoria. Cabe mencionar que para acelerar la fusión y que este proceso no se nos vuelva tan caro, pues utilizamos quemadores que nos van a proporcionar también energía, ¿verdad? Para poder generar el calor suficiente para poder derretir todo el hierro que vamos a utilizar o vamos a transformar en acero. La siguiente fase es la fase de oxidación. Acá pues obviamente eliminamos el 65% de la escoria. Cabe mencionar que también al formarse un excedente de escoria en el horno, eso va a evitar de que hayan pérdidas de energía y el proceso sea mucho más óptimo. Nosotros en pruebas industriales que hemos realizado, ya les digo, en diferentes países de América Latina, hemos optimizado por la calidad de cal que nosotros comercializamos a esta industria entre un 7 y un 9% la cantidad o los kilovatios hora, ¿verdad?, que se consumen en el horno eléctrico. Entonces es importante también que nosotros vayamos monitoreando todo esto. Luego viene la fase de adición de un excedente de cales. Esto pues si la cantidad que yo le agregué a la cesta y la cesta le agregó al horno no fue lo suficiente para purificar ese acero que yo estoy purificando, y pues ahí logramos eliminar el fósforo. Acá también es muy importante en donde nosotros ya al estar en la etapa de oxidación, yo voy a eliminar toda la adición de gases nobles que me permiten pues de cierta manera esa agitación o turbulencia dentro del horno para que las reacciones se vayan llevando a cabo, ¿verdad? Haz de cuenta que estos gases funcionan como una licuadora que nos va a generar que todos los componentes se vayan moviendo. Otro dato importante es que aquí es donde yo voy a ir separando toda la escoria, ¿verdad? Esta escoria que lleva todas las impurezas que a mí no me sirven para nada en el proceso. Y la siguiente fase, pues la vemos acá, es la fase de reducción, en donde prácticamente yo comienzo a desoxidar el mineral, elimino el azufre. El azufre se elimina hasta el final del proceso, ¿verdad? Ya cuando estamos alrededor de los 1600, 1650 grados centígrados, ya vamos eliminando el azufre y el excedente de silicio, ¿verdad? Acá es donde hacemos una corrección de la temperatura y de la composición química del acero. Muchas veces lo hacemos tomando una muestra de la escoria y viendo, bueno, sí, nos falta este componente o la escoria está demasiado ácida, entonces quiere decir de que nuestro acero líquido le falta un poquito más de cal. O, por ejemplo, si estoy haciendo aceros especiales, yo puedo decir, voy a desoxidar más, voy a adicionar una doble dosificación de aluminio o adiciones de cromo, vanadio y otros componentes que hemos estado platicando. Acá la desoxidación del mineral prácticamente se da por precipitación y como vemos en la parte inferior, ¿verdad? La idea es que los componentes de óxido de hierro se mezclen con el carbono que yo estoy adicionando y esta reacción genera hierro metálico, porque ese es el que me interesa a mí, ¿verdad? Porque yo quiero unir ese hierro metálico con el carbón para producir el acero. Entonces, yo voy a generar el hierro metálico
y una liberación de monóxido de carbono, que es succionada por los filtros, ¿verdad? Acá hasta abajo al lado izquierdo vemos el oxígeno también, el hierro, ¿verdad? Con el silicio. También, al ser muy afín el silicio con el oxígeno, también elimina ese oxígeno presente en las moléculas de hierro. Al final lo que yo quiero es tener prácticamente hierro metálico, que va a ser el que se va a unir con el carbono para formar el acero. Pasamos acá. Acá vemos un balance de masa para que ustedes se tomen idea. El patrón de carga, pero, perdón, se me olvidaba. La capacidad de este horno que estamos viendo en la pantalla, pues son 80 toneladas. Como les decía, dependiendo la calidad de la chatarra, la densidad de la chatarra, yo así voy a poder alimentar de chatarra o de otros minerales a nuestro horno. Entonces, en este caso, pues yo les tomo este ejemplo. Es un horno de 80 toneladas. El patrón de carga van a ser 70 toneladas de chatarra o material de hierro. Otros insumos, ¿verdad? Que son ferroaleaciones, materiales carburantes, etcétera. 6.67 toneladas. Oxígeno, podemos inyectar para este tipo de horno 2.300 metros cúbicos y vamos a adicionar de gas natural 300 metros cúbicos, ¿verdad? Importante, siempre vamos a tener una producción menor, pues obviamente nosotros vamos a eliminar en la escoria cierta cantidad de impurezas que al inicio estaban dentro del mineral, ¿verdad? Dentro del mineral hierro. Entonces, al final del proceso, yo voy a tener un acero líquido alrededor de 63 toneladas, ¿verdad? Voy a desechar 9.33 toneladas. Voy a tener una cantidad que me la succiona los filtros de 0.30 toneladas, ¿verdad? Ese metro cúbico ahí se me pasó. Y vamos a tener una generación de polvos, esto debido a la cantidad de polvo que pueda tener la chatarra o al mismo momento en que la mano de mica, que es un tractor, va a alimentar la cesta, ¿verdad? También recoge del suelo cierta cantidad de polvo y nos va a generar alrededor de 1.46 toneladas después de esa colada, ¿verdad? Y pues los gases que vamos a tener al final del proceso van a ser de 12.39 metros cúbicos. Acá no quisiera entrar mucho al detalle, pero acá lo importante es que vean el oxígeno inyectado, ¿verdad? A la chatarra, todo el carbón introducido con la chatarra, los electrodos, al final se reduce en contenidos de silicio, manganeso y el mismo carbono, ¿verdad? Para la obtención de un hierro metálico. Ese hierro metálico lo que yo quiero explorar es que no esté pegado al oxígeno, ¿verdad? Y es ahí donde yo voy a llevar a cabo diferentes reacciones a diferentes temperaturas para poder purificar este acero. Entonces, la última fase de la reacción, pues es donde está el feo, es el hierro, el óxido de hierro, ¿verdad? Que está acompañado de oxígeno. Y yo lo voy a eliminar adicionando ya sean ferroaleaciones o una dosificación de carbón adicional que me permita tener el hierro metálico y una liberación de monóxido de carbono. Ya teniendo ese hierro metálico, pues lo voy a poner a reaccionar con el carbón, ¿verdad? Para poder producir el acero que yo estoy produciendo, ¿verdad? Que es el que me interesa al final producir. Vemos aquí un poquito de las reacciones que se llevan a cabo en el momento de la purificación del acero. Lo primero que se lleva a cabo es cuando estamos adicionando carbón. Acuérdense que va a ser una descarburación, ¿verdad? En donde prácticamente yo le voy a eliminar al óxido de hierro, le voy a eliminar el oxígeno, ¿verdad? Y voy a obtener una liberación de monóxido de carbono. La siguiente fase es la formación de la escoria, en donde yo voy a formar complejos de silicatos de calcio para poder eliminar todo ese silicio en exceso que tengo. De igual manera, fosfatos de calcio, ¿verdad? Al unir todo el componente
contaminante con el calcio presente en la cal viva. Y la última fase, pues son componentes de azufre, que prácticamente lo que se nos forman son sulfuros de calcio, ¿verdad? Y ya nos queda libre el hierro que va a reaccionar con el carbón para poder producir acero. Entonces vamos a entrar a hablar sobre las cales. Las cales, pues los dos tipos de cales que se utilizan en la industria siderúrgica es la cal viva y la cal dolomítica. Estas pues se producen alrededor de los 1000 grados centígrados. Cabe mencionar, deben de ser calizas y dolomitas de muy alta pureza para obtener yoctales de muy buena calidad. Y el proceso de producción es el que aparece en las flechas rojas. Viene un estudio geológico, una extracción de materia prima, esa materia prima se ingresa a un horno de calcinación, un horno vertical u horizontal, en donde yo pues prácticamente obtengo de la piedra caliza, obtengo un material que se llama cal viva, o de la dolomita obtengo otro material después de la calcinación que se llama cal dolomítica. Esa cal dolomítica o esa cal viva pasa a la siguiente fase, que es la fase de envasado, y ya obtengo yo un producto de sulfurantes, ¿verdad?, para la industria del acero. Acá es importante que si el material, pues obviamente la cal no va a ser hidratada, pues no pasa por esta fase de hidratación ni la fase de subprocesos, sino que se viene directamente de la calcinación. Entonces son materiales calcinados. Desafortunadamente, ¿verdad? La caliza se puede, si ustedes le aplican calor, pues vamos a obtener cal viva. Y lo digo desafortunadamente porque es muy fácil producir cal, ¿verdad? Sin embargo, existen tres formas de producirla y la más idónea para los procesos siderúrgicos son las cales que se producen de procesos industrializados. Entonces ustedes ven acá la diferencia de producir artesanal, semiartesanal y pues de una forma industrializada estos productos. ¿Por qué la mejor manera es la forma industrializada? Porque nosotros tenemos un control sobre la materia prima y sobre el proceso que nos garantiza que vayamos a tener productos de óptima calidad. Entonces nosotros pues andamos produciendo cales entre 88 y 90% de óxido de calcio, con muy bajas impurezas, una pérdida al fuego de 5. Este parámetro es muy importante porque nos da el grado de calcinación que ha tenido la piedra caliza y debe ser menor a 5. Si no, ya les digo que toda esa piedra, todo ese material crudo que es caliza prácticamente, se transfiere al horno de arco eléctrico y en el horno de arco eléctrico pues se debe de calcinar primero para poder ese óxido de calcio comenzar a actuar con el azufre, con el fósforo y el silicio para poder desulfurar, defosforar o eliminar el silicio. Si no, no lo puede hacer. De forma de caliza, seguro que no lo puede hacer. La cal dolomítica, de igual manera, si se dan cuenta, es un material compuesto de óxido de calcio y óxido de magnesio. Las mayores cantidades posibles, este es el límite, 32% de magnesio. No existe una dolomita que nos vaya a dar, por ejemplo, 40% de óxido de magnesio. Sin embargo, hemos encontrado productos que han estado en 36, 34% de óxido de magnesio. Y esto lo que nos va a ayudar es adherirse a las paredes de ladrillo refractario y prevenir el desgaste. Y pues estos son conocidos como los fundentes de la industria del acero. Son los más económicos y los más utilizados a nivel mundial. Entonces, acá vemos cómo es que se purifica el acero. Prácticamente adicionamos cal viva, cal dolomítica, se forma una escoria. Vemos en esta parte, este es el sangrado de la escoria, en donde pues yo ya estoy eliminando de mi horno toda esa escoria. Lo que hago es vaciar. Hagan de cuenta que el horno viene y hace esto y vacía, comienza a decantar, ¿verdad? Toda esa escoria que hemos formado, de manera de que nosotros vayamos a obtener solo el acero líquido ya purificado. Aquí podemos ver también la importancia de la cal dolomítica, ¿verdad? Puesto que si la cal dolomítica no le adicionamos o es de mala calidad, pues obviamente nos va, esta escoria que está presente en la parte superior del horno, nos va a comenzar a corroer todas las paredes del horno.
lo cual va a originar que nosotros tengamos que hacer recambios de esos refractarios mucho más rápido. Nosotros también con nuestros productos, por ejemplo, hemos pasado de 16, 15, 16 días, que es en promedio en lo que la industria hace el recambio, a 19 o 21 días. O sea, ¿se imaginan ustedes pasar de 15 días a 21 días solo utilizando estos productos, ¿verdad? Y cambiando la composición química de estos escorificantes. Entonces es importante que utilicemos cales de buena calidad. Acá vemos cómo es la escoria, en la gráfica de en medio vemos cómo es la escoria ya en el proceso de enfriamiento y ya fría, ¿verdad? Esta escoria es muy dura, no existe algún uso, muchos la utilizan también para producir cemento, sin embargo no es muy aconsejable, ya que por la dureza, este material pues tiende a comerse las bolas de los molinos de cemento, ¿verdad? Y hacen que el proceso pues sea mucho más caro. Acá los que les había dicho, ¿verdad? Existe cal viva, prácticamente es la purificación. Acá se lleva a cabo esta es la encargada de purificar el acero y la cal dolomítica es la encargada de revestir, ¿verdad? Las paredes de ladrillo refractario. Acá vemos un inyector de cal dolomítica o de óxido de magnesio en una de las partes del horno en donde pues se ve que hubo un desgaste debido a la escoria ácida que tiene la purificación de este material. Acá pues el uso es súper importante, tenemos que garantizar que la química sea la adecuada. Esto pues es un monitoreo constante de la calidad de la materia prima que utilizamos, de los combustibles también que utilizamos para calcinar. Deben de ser del menor contenido de azufre. Tienen que ser de una granulometría definida, puesto que si no los filtros se lo succionan la cal y nos encarecen el proceso. El grado de calcinación es importante también, debe ser un material calcinado. Muchas veces también la industria nos ha pedido materiales que han sido sobrecalcinados o sinterizados, los cuales son materiales que realmente no van a ser reactivos, no van a ser porosos y que no van a cumplir la función que tienen en este proceso. Acá les pongo un dato curioso, acá en el grado de calcinación, las cales calcinadas son cales blandas y porosas, ¿verdad? Tienen una porosidad del 52%, entonces esa cal al contacto de cualquier cosa va a comenzar a reaccionar porque el área de contacto superficial va a ser mayor, ¿verdad? Acá cabe mencionar que la reactividad de una cal blanda va a ser 4 veces mayor si la cal está poco sinterizada o poco calcinada, ¿verdad? Y va a ser 12 veces más reactiva que una cal dura, sinterizada y con una porosidad muy baja. ¿Y esto por qué ocurre? Porque las cales, la cal viva y la cal dolomítica, a medida que yo le voy adicionando más calor, se va generando un grado de calcinación superior en la partícula. Y lo que hace es que va a llegar un momento en donde esto pues ya va a ser un cristal, lejos de ser una cal blanda, porosa y reactiva, ¿verdad? Entonces es importante también el grado de calcinación. El contenido de azufre, ya vemos que es veneno para el acero, y el tamaño de la piedra. Importantísimo también que sean granulometrías muy definidas. Acá en el horno de cuchara, pues como les había dicho, lo que se corrige es la química, se hace una corrección de temperatura cada 3 minutos, ¿verdad? Es porque necesitamos que el afino llegue a la colada continua en óptimas condiciones y a la temperatura óptima para que no se vaya a cristalizar en los moldes de la palanquilla o de los materiales que nosotros estemos produciendo. Cabe mencionar también de que hay empresas siderúrgicas en el mundo que están integradas verticalmente. Tienen la siderúrgica primaria, que era el alto horno que vimos, tiene la siderúrgica secundaria, que es el horno de cuchara, y tienen colada continua, y después de la colada continua pasan a la laminación, ¿verdad? Que es otro proceso, ¿verdad? Entonces es importante que acá nosotros garanticemos las propiedades mecánicas de los aceros que vayamos a producir. Si no, de nada nos sirve. La colada continua, pues lo que les decía, ¿verdad? Es la generación de las palanquillas, de los cilindros, de los tubos, de los perfiles rectangulares que nos van a permitir enfriar el acero
y poderlo comercializar a otras empresas que lo laminen y puedan producir otras piezas metálicas de mucho más detalle. Por ejemplo, los tornillos, los clavos, los alambres, ¿verdad? Son producidos a partir de este material que ustedes ven en la foto ya enfriado. Entonces se vuelve a calentar, se vuelve líquido de nuevo y ya se hacen todos por medio de moldes, ¿verdad? Se hacen los diferentes productos que hoy conocemos. Y a eso se le llama laminación. Existen diferentes normas, acá pues solo se las quiero mencionar, ACTM, la UNE, SAE, están las normas GIS, que son las normas estandarizadas, ¿verdad? O los estándares industriales japoneses, están las británicas, están las ISO, y cómo es que nosotros podemos buscar estas normas, ¿verdad? Existen normas en donde pues obviamente nos van a dar todas las propiedades químicas, y normas que nos van a dar las propiedades mecánicas. Las químicas nos garantizan que el afino pues lleve las condiciones adecuadas, y las mecánicas ya cuando el acero ya está frío, ya está conformado en otras piezas. Dentro de los procesos pues yo puedo hacer planos, que es lo que les decía, ¿verdad? Piezas de avión, piezas de carros, de barco, ¿verdad? Y largos, que pueden ser las varillas que utilizamos para la industria de la construcción. Acá les pongo un ejemplo de la norma ACTM A36. Ahí prácticamente nos da las especificaciones de acero a carbón, ¿verdad? De diferentes calibres o espesores. Y prácticamente lo que se monitorea es el contenido de carbono, manganeso, fósforo, silicio y azufre. Y cobre. Son los 5 componentes críticos para producir estos aceros. ¿Y por qué se los puse? Porque son las características químicas que debe cumplir el acero que nosotros utilizamos para la construcción. ¿Se imaginan que un acero tenga, por ejemplo, mucho más alto el contenido de 0.05? ¿Verdad? Era lo que les decía, se vuelve un acero quebradizo, y no quisiera pensar qué pasaría si construimos un edificio de 10 niveles con acero de alto contenido de azufre. Vemos otras normas. Acá si nosotros quisiéramos, por ejemplo, esto ya es de producto terminado, ¿verdad? Si queremos hacer barras de construcción, acá tenemos las normas. Si queremos hacer barras helicoidales, aquí tenemos las normas. Si queremos hacer planchas o bobinas, por ejemplo, para hacer un barco, un yate, pues aquí tenemos las normas. En realidad ya el mundo está estandarizado y los estadounidenses han sido pioneros en esto, ¿verdad? De hecho, América Latina se rige mucho en normas ACTM. También las siderúrgicas tienen implementado el control de carbón, hacen análisis de los carbones que ellos utilicen, de la antracita, que es un carbón de baja calidad, de las cales también, ¿verdad? Y está muy alineado a lo que nosotros en Progreso utilizamos para garantizar esa calidad de cales que vamos a ofrecer. Y el mineral hierro, ¿verdad? Obviamente se tienen que analizar ese mix de chatarras que nosotros vamos a poner a funcionar en el horno, porque en función de eso vamos a hacer esa dosificación de escorificantes, de perolaciones y de otros materiales para poder garantizar la calidad óptima de esos aceros. Dato interesante, la producción mundial de acero alcanzó 1.869 millones de toneladas durante el 2019, lo cual significó un 3.4% comparado con el año 2018. Y les hago la pregunta, ¿quién creen ustedes que fue el mayor productor? Produce alrededor de 900 millones de toneladas, perdón. Pues China, el gigante, ¿verdad? Entonces, China tiene la capacidad de llenar más de 12 veces todo el mercado latinoamericano de acero. Es por eso que cada uno de los países en América Latina está imponiendo barreras arancelarias para que no entre acero chino y pueda matar la industria siderúrgica local, porque ya les digo, con esa producción no me quiero imaginar qué podría hacer en estos mercados tan pequeños. Y importante es que América Latina en total produjo 67 millones, nada más, si lo comparamos a los 996 millones de toneladas que produjo China. Entonces es una cantidad
bárbara la que puede producir China. Ahora bien, en el anuncio que pusimos en redes sociales decíamos si sabían o se acordaban del Titanic, ¿verdad? Creo que muchos se acuerdan del Titanic y les hago la pregunta, ¿por qué se hundió el Titanic? Y seguro que me van a contestar muchos de que fue por el choque que tuvo con el iceberg. Pero si el Titanic estaba hecho de acero, ¿por qué una pieza de hielo pudo haber hundido a este gran barco, a esta gran nave, ¿verdad? Que era el boom de la tecnología en aquel entonces. Resulta ser que Steve Blasco, hace poquito, en 1991, ¿verdad? Descubrió, analizando diferentes piezas de acero con los que estaba construido el Titanic, descubrió que tenía 0.6% de azufre, cuando la norma nos dice que debería de tener 0.05, ¿verdad? Eso es alrededor de 12 veces más azufre que lo que permite la norma. Entonces se imaginan cómo no se iba a hundir el Titanic si eran 2.000 planchas de acero de 11 metros de largo por 1.8 metros de ancho. O sea, eran unas planchas enormes que estaban producidas con aceros de alto contenido de azufre, que lo que hace es tener aceros mucho, pero por mucho más débiles a los que exige la norma, ¿verdad? De gran peso, obviamente, y que definitivamente no iban a aguantar ese choque con el iceberg. Entonces, es ahí donde entramos en Orcalza, ¿verdad? En la búsqueda de la especialización, ofreciendo a la industria productos de óptima calidad, ¿verdad? Y especificaciones definidas. Para mí ha sido un gusto haberles compartido esta charla. En realidad, miren, esto es una ciencia que nos podríamos llevar horas. Me da risa porque cada vez que comienzo a hablar no quisiera parar, pero en realidad la industria del acero es una industria interesante que está todavía siendo explorada, ¿verdad? Estamos explorando, inventando, viendo qué otras cosas nuevas podemos hacer, cómo innovamos. De hecho, como les decía, ya existen hornos eléctricos, de arco eléctrico, de inyección neumática, pero desafortunadamente los proveedores que podrían ofrecer estas cales para estos sistemas, pues son muy pocos, y fuimos de los pioneros, ¿verdad? En Orcalza, en decirle a la industria, no, nosotros tenemos o nosotros podemos hacerle el producto que usted necesite para este determinado proceso. Y es ahí donde, pues, en Orcalza nos hemos visto como pioneros en desarrollar diferentes productos y soluciones para satisfacer las necesidades de los clientes. Entonces, de manera especial, muchísimas gracias por su atención.